Hola, mi nombre es José de Jesús Galindo, de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Recientemente hubo una elección en Venezuela, muchos países de la región no las reconocieron, se dice que no cumplieron los estándares democráticos. Mi pregunta sería, ¿cómo estamos en relación a América Latina? Y también otra pregunta sería, ¿realmente nuestras elecciones son democráticas? ¿Realmente nuestro voto es libre? ¿Nuestras instituciones realmente son sólidas? Creo que para esto nos puede ayudar mucho el enfoque de integridad electoral, que es una manera de observar sistemáticamente las elecciones que lleva unos años haciendo Pipa Norris y que, entre otras virtudes, pues mide la calidad de los procesos electorales pues, prácticamente en todo el mundo, en 130 países. Voy a pensar un poco, digamos, ellos lo que hacen es dividir las elecciones en 11 fases. No hablaré de todas ellas, ¿no? pero pienso, por ejemplo, en algunas de esas fases, y una de ellas es la certidumbre con las reglas electorales, es decir, que mientras el partido está desarrollándose no nos cambien la regla. En el caso mexicano, en esta elección en particular, aunque hemos hecho una reforma pues hace relativamente poco, 14. no hemos tenido cambios sobre la marcha, hay reglas bastante claras que impiden que haya reformas con anticipación, incluso con varios meses de anticipación a la elección. Y creo que, por ejemplo, puede hablarse de deficiencias, la manera en que la autoridad administrativa ha resuelto la forma de recabar firmas, de validarlas. Podría argumentarse que hay cierta incertidumbre, pero me parece que son, en todo caso, errores de administración, de gestión electoral. En cambio, en el caso venezolano, por ejemplo, primero, la fecha de la elección se adelantó prácticamente 7 meses, porque así le convenía al candidato en el gobierno. El mismo día de la elección, las casillas debían cerrarse a las 4 de la tarde y la autoridad electoral anunció que se cerrarían a las 6, e incluso hay incertidumbre de que esa hora se haya cumplido. Entonces, creo que ahí hay buen ejemplo. Luego, otra fase en el enfoque de integridad electoral es las posibilidades que tiene un ciudadano de presentarse como candidato. Y otra vez ahí creo que podemos hacer una comparación pues, que es muy esclarecedora. En Venezuela, uno de los principales líderes de la oposición, que es Leopoldo Valdés, está encarcelado, no puede presentarse como candidato, y los principales partidos opositores, la MUD entre ellos, que es la principal quizá, están proscritas para la competencia electoral, porque incumplieron algunas reglas en algunos casos de presentación de candidatos en elecciones locales previamente, pero en realidad ahí claramente lo que estamos presenciando es una manipulación de las reglas electorales para cerrarle el paso a competidores. Y en el caso mexicano, creo que bueno, tenemos el ejemplo quizá más ilustrativo en este momento, que el principal líder de la oposición en los últimos 20 años, pues no solo es candidato por tercera vez a la presidencia, sino que está realmente en la punta de la contienda, accediendo a los mismos foros, contando con las mismas prerrogativas y condiciones de competencia que el candidato del partido en el gobierno o que otros candidatos. Entonces incluso ahí también tuvo tenemos la otra posibilidad diferencia, ¿no? de crear un partido político derivado de que las normas electorales lo permiten, ¿no? A mí me gustaría, respondiendo a la pregunta que se hizo, me gustaría abonar sobre el papel de los observadores internacionales, que es fundamental. A ver, la observación electoral es muy diversa, ¿no? La llevan a cabo, digamos, organizaciones de muy diverso tipo, pero aquellas, digamos, que tienen una metodología clara, sistemática y que lo han hecho, digamos, a lo largo del tiempo, pues son más sólidas, ¿no? Esa observación electoral, que en sí misma, digamos, está concebida como un mecanismo a través del cual monitorean, digamos, el proceso electoral, es fundamental en el sentido de que van a lo largo del proceso electoral y particularmente en la jornada, viendo, digamos, que se cumpla la ley y que se cumplan en el manual. Lo que está en el manual, en los principios internacionales. Pero informalmente, en los hechos, ejerce una presión internacional. Finalmente, lo que está en juego es la legitimidad de la elección. Y en ese sentido, el papel de los observadores internacionales es muy importante. Hay estudios que muestran que uno de los factores que ha
hecho presión en muchas nuevas democracias ha sido precisamente la presencia de observadores internacionales. Hay siempre la pregunta de, bueno, ¿y funciona? ¿Funciona el hecho de que vayan observadores, ¿no?, electorales? Sí. Sí funciona, ejerce una presión adicional, no solamente internamente, sino hace, digamos, una especie de cerca, digamos, frente a las elecciones, particularmente respecto de malas prácticas. Y no me cabe la menor duda que desafortunadamente en Venezuela no se cumplen, digamos, los mínimos requisitos que yo mencionaba, parámetros sobre elecciones democráticas. De tal manera, digamos, que la presencia de observadores internacionales lo que hace es presionar para que se eleve, ¿no?, esos parámetros y se cumplan mínimamente y se eleve en lo posible la calidad. Claro.